Sí, igual ya les vamos a ir explicando cómo es para que se puedan unir y todo. ¿Ya, chicos? Entonces, cualquier cosa, igual por el chat, yo voy a estar atenta. Ya chicos, entonces ya ahora que se han relajado un poquito, vamos a iniciar, ¿no? Con este taller. Esto va a ser un poco, fuera de que sea un poco más teórico, va a ser o vamos a tratar de que sea un poco más práctico, ¿no? Y que al finalizar ustedes también puedan interactuar respondiendo algunas pequeñas preguntas, ¿no? Esto no va a ser nota, sino es para poder ver, ¿no? Qué tanto de repente han aprendido el día de hoy y cositas así, ¿ya? Sin causar ningún estrés, quizás algo así, ¿no? Diciendo que ay, vamos a tener alguna evaluación o algo así. No, es más como que para interactuar y para hacerlo un poco más dinámico, ¿ya? Entonces, ya habiendo visto ahora todo acerca de la microbiota, entonces vamos a pasar ahora acerca del trasplante de la microbiota fecal, ¿no? Entonces, este, este, este procedimiento se remota, ¿no? A años, muchos años antiguos en la medicina tradicional china, donde estos médicos hacían este procedimiento y tenía un nombre que se llamaba sopa María, ¿no? Que era una preparación líquida de la materia fecal que ellos obtenían de una persona que podían considerar de una persona sana, ¿no? Y luego le hacían una preparación adecuada y posteriormente ya se le pasaba pues al paciente que tenía síntomas como diarrea severa, y que no hacía efecto a otra medicina que practicaban en esos tiempos, ¿no? Pero hoy en día ya pues ha cambiado mucho esto, entonces ya se ha mejorado, ¿no? Entonces, ¿qué es el trasplante de microbiota fecal? Esta va a ser pues una técnica o un procedimiento mediante el cual se va a conseguir un donante que va a pasar por una rigurosa entrevista y diversas pruebas, ¿no? Para poder verificar de que este paciente, pues, no tenga ninguna patología, ninguna infección, ya sea por alguna bacteria, algún virus o algún parásito, ¿no? Entonces, teniendo a este paciente que va a ser nuestro donador, se le va a pasar, pues, ¿no? Su microbiota fecal a nuestro paciente que va a ser el receptor, ¿no? Que el receptor pues va a tener pues, ¿no? una disbiosis, ¿no? Como ya hemos visto ahora, ¿qué es la disbiosis? Entonces, la microbiota, a ver, un momentito, por favor. Ya, chicos, ¿se escucha abajo, me dice la licenciada? ¿O cómo lo escuchan ustedes? Sí, se escucha un poco bajo, licenciado. ¿Ahí me escuchan mejor o Sí, igual? ahí sí mejoró. Mejor, ya, listo. Entonces, seguíamos, ¿no? Un ratito, por favor. Ya. Ya, entonces les mencionaba que se ubica, pues, ¿no? Un paciente que va a ser el donador y pues se le hace un riguroso estudio para poder, saber, ¿no? Que sea un paciente adecuado. Y va a donar, pues, ¿no? Su microbiota fecal a un paciente que tenga, pues, una disbiosis o una infección que sea difícil de tratar, como ya vimos, por el Clostridium difícil, ¿no? Que es el más común y luego pues para poder tener un alivio, una restauración, ¿ya? Eh,
Entonces, ¿cuándo vamos a usar este procedimiento o este trasplante de microbiota fecal? Pues como ya lo dijimos, se va a usar cuando tenemos alguna infección recurrente, específicamente por la bacteria Clostridium difficile, ¿no? Que aumenta pues su patogenicidad tras el consumo de antibióticos indiscriminados, ¿no? También está cuando presentamos disbiosis intestinal severa, y en casos refractarios a tratamiento convencional, ¿no? Cuando ya hemos probado diversos tratamientos y pues ninguno hace efecto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es ahí cuando nosotros, o cuando se utiliza este trasplante de microbiota fecal. Normalmente en Perú todavía este procedimiento no está así al 100%, ¿no? Pero por lo menos en Europa sí este procedimiento se está tomando gran efecto, ¿no? Gran efectividad, pero en Perú todavía no. Pero ya, yo me imagino que al transcurso de los años, las investigaciones va a abarcar un poco más y ya se va a efectuar, ¿no? Luego, vamos a ver, siguiente, por favor. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo van a ser las técnicas de administración de este trasplante de microbiota fecal? El gol estándar va a ser la colonoscopía, ¿ya? Por medio de la colonoscopía, nosotros vamos a poder administrar este trasplante, o bueno, la materia fecal, ¿no? Y también por medio de las cápsulas orales liofilizadas, que este va a ser un método más moderno y más seguro. En el caso de la colonoscopía, pues se va a poder poner, ¿no? Esta microbiota del donante en la microbiota, bueno, en la parte del colon del receptor, y esta va a tener un mejor asentamiento y se va a poder posicionar mejor, pues, ¿no? Esta microbiota. En el caso de las cápsulas orales, pues estas se van a consumir y van a tener la capacidad de que no pueden desintegrarse en el estómago, ¿no? Por medio del ácido gástrico. Y al contrario, va a llegar intacto hasta el intestino, donde ya esta se va a diseminar y va a haber la liberación de la microbiota. Ahora, hubo otras técnicas que ya están en desuso, ¿no? Como el enema rectal y la sonda nasogástrica. ¿Ya? El enema rectal no tenía un buen resultado, ya que no había un posicionamiento adecuado de la microbiota, ¿ya? Y se tiende a eliminar de por sí. En caso de la sonda nasogástrica, pues esta podría causar vómitos e incluso aspiración y llegada pues a los pulmones de este contenido, ¿no? Entonces era perjudicial. Por eso ya son técnicas que no están en uso. Y al contrario, solamente han quedado pues la colonoscopia y las cápsulas orales. Tenemos, bueno, hay evidencia, estudios que nos dicen, pues, ¿no? Que este trasplante de microbiota eh, es principalmente para tratar, ¿no? El Clostridium difficile. Ya es la indicación más importante y pues la que tiene mayor estudios también. Y luego otras indicaciones que están potencialmente en estudio, así, pero todavía no hay como que algo tan decisivo, ¿no? A comparación del Clostridium difficile, pues es el síndrome, bueno, la colitis ulcerosa, que esta va a ser una enfermedad inflamatoria que va a afectar el colon y el recto, ¿no? Donde vemos inflamación continua de la mucosa, va a haber síntomas como diarrea con sangre, dolor abdominal y así. Luego también está la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad de Crohn va a afectar, ¿no? Cualquier parte del intestino o, bueno, del tracto digestivo. Y también se va a caracterizar por inflamación, ¿no? Inflamación que va a estar por partes, inflamación por partes y va a ser bien profunda, ¿ya? Otros síntomas también puede ser causar de dolor abdominal, también va a haber diarrea, quizás pérdida de peso,
Luego, también el síndrome metabólico y la obesidad, ¿no? Dentro del síndrome metabólico, pues la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia o otras enfermedades cardiovasculares. Y la obesidad también tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Con todas estas patologías. También está la resistencia a la inmunoterapia en cáncer. Y pues, por último lugar, también la disbiosis por antibióticos prolongados, como ya vimos en la parte primaria, que es la teoría, ¿no? En cuanto a los mecanismos de acción, pues esta va a ser por competencia ecológica, ya por competencia de los nichos ecológicos, la microbiota que se va a ser trasplantada va a competir, ¿no? Con la microbiota que está afectando, ¿no? Y produciendo una disbiosis. También va a haber una restauración metabólica, la producción pues, de los ácidos grasos, como ya dijimos, del butirato, propionato y el acetato, y por ende también estos van a tener un efecto, ¿no? Modulador del sistema inmune. Bueno, los riesgos que puede tener este procedimiento van a ser contaminación con algunos patógenos que de repente no se llegan a evidenciar. Por eso es muy importante, pues, ¿no? Una serie de pruebas y de procedimientos antes de proceder con el trasplante. Una bacteremia que podría ser, pero no es muy común. Luego también están algunas enfermedades, ¿no? Que no están previstas y por ende también es muy importante el control post-trasplante, ¿no? Es muy indispensable, se puede hacer un coprocultivo o otras pruebas, ¿no? Para poder ver, ¿no? En primer lugar, creo que están los síntomas que nos hace, pues, llegar a tener un trasplante, como por ejemplo una diarrea. Entonces, después de poder tener este trasplante, vemos, ¿no? La anulación de estos síntomas, ¿no? Dolor, diarrea, quizás fiebre, cosas así. Y bueno, pues como les decía, la necesidad de que los donantes sean extremadamente filtrados. En cuanto a la selección y el cribado del donante, pues se tiene que tener una investigación profunda acerca de la historia clínica del paciente que es el donador, si ha tenido alguna enfermedad anteriormente o si es, o si tiene actualmente de repente alguna enfermedad o algo así, ¿no? También las serologías, que es el VIH, el virus de la hepatitis B, del C y también del sífilis, entre otras pruebas también. Como les decía, el coprocultivo es muy importante, el PCR multiresistencia también para ver si nosotros de repente tenemos alguna bacteria que quizás no nos esté causando daño, pero puede estar actuando como colonizador y esta tenga, pues, ¿no? Alguna resistencia, ¿no? Luego también está la investigación acerca de los parásitos o virus, ¿no? Y finalmente la evaluación metabólica, ¿no? Como les decía, si el paciente, pues, tiene diabetes o también puede ser en el caso de obesidad y todo eso. Bueno, en cuanto a la preparación del paciente, primero se evalúa, ¿no? Por la parte clínica y si hay una indicación, ¿no? El médico tiene que decir o, bueno, decidir de acuerdo a la clínica o de acuerdo a los exámenes que se le han aplicado a este paciente, si es, si tiene, ¿no? O merece un trasplante de microbiota fecal. Si dice que no, pues se reevalúa y luego se procede con otro tratamiento, pues, ¿no? Y si en caso se diga que sí, pues este paciente que va a ser el receptor tiene que tener, ¿no? Una preparación. En este caso, suspender, ¿no? Antibióticos si está tomando de 48 hasta las 72 horas. Luego, se le tiene que indicar una dieta previa, ¿no? Una dieta líquida, de preferencia. Y luego, de acuerdo a la preparación intestinal, según la vía, ¿no? Por dónde se le va a administrar, ya sea por la colonoscopía, que tiene que tener una preparación más completa, y o bueno, si es por cápsulas, solamente es necesario un ayuno previo. Y algo crucial también es el consentimiento informado, ¿no? El paciente
receptor tiene que firmar, ¿no? Y se le tiene que explicar todos los, de repente, eh, causas que pueda tener como consecuencias, ¿no? Pero en cuanto a los estudios que hemos encontrado y sabemos que ya se han trasplantado este material fecal, pues no ha habido mucho, ¿no? A pesar de los que ya les he mencionado. Y luego pues hay una verificación final y si no hay ninguna contradicción, pues entonces se procede con el trasplante de microbiota fecal. En cuanto a los resultados que nosotros esperamos, pues está la persistencia, ¿no? Del donante-donador, que su microbiota se acentúe bien dentro del receptor, que haya la recuperación de las funciones, ya vimos cuáles son las funciones de la microbiota, la producción de los ácidos grasos, etc. En cuanto a los beneficios que están por una infección por Clostridium difficile, se ha visto que tiene el 80 al 90% de casos de éxito, ¿no? También, por ende, está la restauración de la microbiota intestinal, poder encontrar una eubiosis, ¿no? Ya vimos qué es la eubiosis y la disbiosis. La disminución o desaparición de la diarrea o otros síntomas que podría tener, y por ende también, después de todo esto, está la mejora, ¿no? Del sistema inmune o el equilibrio. Entonces, ahora hemos presentado o bueno, hemos creado algunos casos clínicos, ¿no? Bueno, dos en sí. Y se van a unir a este código QR o si no, la licenciada ahorita les va a pasar, creo que les pasó ahí el link, pueden entrar ahí, entonces vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Cada uno de ustedes. A ver, primero ingresen todos, por favor, y me confirman si ya están todos. ¿Ingresaron, chicos? Sí, pero dice, presta atención, no hay ningún nuevo voto de momento. Sí, ahorita la licenciada ya lo va a empezar Ya. a compartir. Hay que estar presentes. Recién vamos 12, creo. Ya, mientras que se van uniendo, entonces vamos presentando, ¿no? El caso clínico. A ver, este primer caso dice, va a ser una paciente, mujer de 65 años, que va a tener antecedente de hipertensión arterial, que cuando va a su consulta, o bueno, consulta por diarrea acuosa y profusa, ¿no? De 8 a 10 deposiciones por día, y va a presentar dolor abdominal, ¿no? Típico de un cólico o una fiebre leve. También menciona que hace 2 meses recibió antibióticos por una infección urinaria. En cuanto a su evaluación clínica, pues un diagnóstico confirmado de infección por clostridioides. Clostridio difícil, ¿no? Tratamientos previos, tuvo metronidazol, donde tuvo una mejoría parcial. Después tuvo tratamiento con vancomicina, pero tuvo una recaída. Y finalmente, fidaxomicina, cuando también tuvo una nueva recaída, ¿no? Entonces no le hizo, bueno, no tuvo una mejoría con ninguno de estos antibióticos. Entonces presentamos, por favor, ya ves, vamos 22. Los que no pueden unirse también podrían responder por el chat de acá, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, de acuerdo a lo que les hemos explicado, ¿está indicado el trasplante de microbiota fecal en este paciente? Puede ser sí, no, requiere una nueva evaluación o ya no tiene salvación de repente esta señora. Entonces, marcamos, chicos. Marquen, chicos. Y validan, marcan y validan, ¿no? Creo que no están validando. ¿Ya está? Tenemos
tenemos 12, 13, 15, 16 recién. Ya, entonces la respuesta era sí, pues, ¿no? Porque como ya mencionamos, uno de los mayores patologías en las cuales se trata el trasplante de microbiota fecal es por la infección recurrente de Clostridium difficile, ¿no? Y esto asociado a la ingesta de antibióticos y viendo pues que no le hace efecto, entonces requieren, ¿no? Un trasplante de microbiota fecal. ¿Ya, chicos? Alguien marcó, no tiene salvación. Bueno, no tendrá salvación si es que ya no se hace el trasplante, ¿no? Pero sí tiene salvación, chicos. Ya. La siguiente pregunta dice, ¿qué medida es obligatoria antes del trasplante de microbiota fecal? Marcamos y validamos, ¿ya, chicos? Listo, creo que todos han entendido. Entonces, damos la respuesta. Suspender, ¿no? Suspender antibióticos de 48 a 72 horas, ¿no? Para poder tener así un mejor desarrollo de este trasplante. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Ya dice, ¿cuál es la vía más utilizada? ¿Intravenosa, colonoscopía, intramuscular o liofilizadas? Ya acá tenemos varias respuestas, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es colonoscopía, ¿no? Como ya les había mencionado, el gol estándar es colonoscopía, ¿ya? Ahora, las cápsulas liofilizadas también podríamos utilizarlo. Hay situaciones en las que el colon pues está muy dañado, ¿no? A veces con úlceras o algún otro daño, inflamación muy, muy impactante puede ser, entonces en ese momento pues no es recomendable la administración mediante el colon porque podría ser perjudicial, ¿no? Entonces en ese momento sí podríamos usar las cápsulas liofilizadas. Intravenoso no puede ser porque estaríamos provocando una bacteriemia, ¿no? El ingreso de bacterias hacia la sangre. Entonces, al contrario de mejorar al paciente, pues lo matamos. ¿No? Entonces no puede ser intravenosa, ¿ya, chicos? El colo estándar es colonoscopía y si hay pues algún impedimento puede realizarse mediante las cápsulas liofilizadas. ¿Ya? Ahora el siguiente caso. Esta va a ser una mujer de 30 años que no va a tener como comorbilidades, va a tener, bueno, en su consulta eh, tiene, ¿no? Dolor abdominal crónico, distensión, diarrea intermitente. Entonces, su diagnóstico es síndrome del intestino irritable, ¿ya? Y en cuanto a su evolución, solicita un trasplante de microbiota fecal porque dice que leyó que mejora la microbiota y no tiene antecedentes de infección por Clostridium difficile. Entonces, igual nos vamos a las preguntas, ya sabiendo el caso o el segundo caso. Y entonces, la pregunta es, ¿qué se debe evaluar antes del trasplante de microbiota fecal? Vamos respondiendo y validando.
Ya, listo, muy bien. Entonces, en esta pregunta, pues todas son correctas, ¿no? El tamizaje al donante que se debe realizar, si hay, ver, ¿no? Si hay alguna contraindicación o también evaluar el estado clínico del paciente. Entonces, en esta pregunta, todas serán correctas. La siguiente, del caso 2, ¿no? De la mujer que no tiene comorbilidades y que no tiene una infección con Clostridium difficile y al contrario tiene un diagnóstico por síndrome de intestino irritable. Entonces, ¿está indicado el trasplante de microbiota fecal en esta paciente? Sí, no, necesita una nueva evaluación o le urge un trasplante de microbiota fecal. Mm, Vamos terminando. Ya, entonces la respuesta en esta pregunta era no, porque el diagnóstico de esta paciente era síndrome de intestino irritable. Entonces, para esta patología, actualmente no hay muchos estudios que lo respalden. Entonces, está en investigación todavía, a comparación del anterior caso que era por infección de Clostridium difficile. Entonces, podría ser no o podría ser necesita una evaluación, ¿no? Y podríamos ahí indicarle, ¿no? Pues que la paciente pues no requiere en sí esto, ¿no? Y podría tratarse con otra medicación. Ya, acá. ¿Qué deberías hacer como profesional? Entonces, explicarle la evidencia actual, proceder con el trasplante, proceder con dieta y probióticos, y la última es la uno y la 3 son correctas. Ya, la mayoría lo tiene claro, parece. Listo, entonces la respuesta a esta pregunta era la uno y la 3, ¿no? Uno, explicar la evidencia actual, ¿no? Como les mencionaba, de que esta patología pues no tiene mucha evidencia, pues, ¿no? Y todavía está en investigación. Entonces, al contrario de mejorar, podría empeorar su situación, ¿no? Y podríamos recomendarle pues una dieta y el uso de los probióticos, prebióticos o simbióticos que ya vimos, ¿no? La siguiente ya es una pregunta que está fuera ya de los casos clínicos. Entonces, ¿cuál será el objetivo del trasplante de microbiota fecal? Listo, acá también lo tenemos muy claro, ¿no? Que es el reemplazar la microbiota alterada, ¿no? Pasar de la disbiosis a una obiosis, ¿no? Ese es el objetivo del trasplante de microbiota fecal. La siguiente. ¿Qué estudio es obligatorio en el donante? ¿Será un hemograma? ¿Será una glucosa? ¿Será una prueba de VIH o un perfil lipídico? Entonces, la prueba obligatoria del donante es la prueba de VIH, ¿no? Las otras pruebas también pueden ser, pero lo más importante, por así decirlo, dentro de estas cuatro, pues es la VIH y las otras
la vemos pues ya en el análisis del paciente en sí, ¿no? Cuando pasas consultas, su entrevista y todo, le podemos hacer su descarte de las otras pruebas. ¿Ya? Finalmente, o bueno, ya creo que es una de las últimas, el trasplante de microbiota fecal está indicado en todos los trastornos intestinales. ¿Es verdadero o falso? Ya, no está indicado en todos los trastornos intestinales, ¿no? Hay muchos